Vamos con la segunda parte del vídeo en el que vamos a analizar dónde se anula el potencial eléctrico, ¿vale? En la primera parte estudiamos dónde se anulaba el campo eléctrico cuando teníamos dos cargas puntuales. Entonces, por el principio de superposición, sabemos que el potencial eléctrico que genera la primera carga más el potencial eléctrico que me genera la segunda tiene que ser cero, ¿vale? Recordamos que el potencial eléctrico es una magnitud escalar y que su expresión es K, la constante, por el valor de la carga que crea ese potencial con su signo partido de la distancia al punto, ¿vale? Esto implica que si nosotros tenemos una carga positiva, el potencial eléctrico que me va a generar va a ser siempre positivo. Y que si tenemos una carga negativa, al meter la carga con su signo, el potencial eléctrico que me va a generar va a ser negativo. ¿Esto qué implica? Pues en el caso en el que tenemos dos cargas positivas, el potencial que me genera la primera carga va a ser positivo y el potencial que me genera la segunda también va a ser positivo. Y por tanto, V1 más V2 nunca va a ser cero, ¿vale? Ya que estamos sumando dos valores positivos, ¿vale? Lo mismo ocurre cuando tenemos dos cargas negativas. El potencial que me genera la primera carga va a ser negativo y el potencial que me genera la segunda carga va a ser negativo en cualquier punto. ¿Y esto qué implica? Pues que V1 más V2 no va a ser cero en ningún punto. El potencial eléctrico no se anula en ningún punto, ¿vale? Por tanto, en nuestra tabla podemos decir que cuando las cargas tienen el mismo signo, el potencial no se anula nunca. ¿Cuándo se puede anular? Pues cuando tienen signos opuestos. ¿Por qué? Porque el potencial que me genera la primera carga va a ser positivo y el potencial que me genera la segunda carga va a ser negativo. Por tanto, algo positivo más algo negativo sí se puede anular. ¿Dónde va a estar el punto en el que se anula el potencial eléctrico? Pues va a haber dos puntos. Va a haber un punto entre las dos cargas y va a haber otro punto fuera de las dos cargas. Esos puntos siempre van a estar más cerca de la carga de menor valor en valor absoluto, ¿vale? Es decir, en nuestro ejemplo, la carga 2 en valor absoluto es más pequeña que la carga 1. Por tanto, esos puntos pueden ser, por ejemplo, este y pueden ser, por ejemplo, este. ¿Vale? Va a haber dos puntos siempre que esas cargas sean de valor diferente. Entonces, si por ejemplo a mí me pidieran calcular el punto entre las dos cargas donde se anula el potencial eléctrico, pues, ¿qué tendría que decir? Que V1 más V2, esto tiene que ser cero. Por tanto, me queda, si queréis, que V1 es igual a menos V2. ¿Cuál es la expresión de V1? Pues va a ser K la constante por el valor de la carga partido de la distancia, pues volvemos a suponer que la distancia entre la carga y el punto es X. Por tanto, entre X. Y esto tiene que ser igual a menos la constante por el valor de la carga 2, que lo vamos a meter con su signo y por tanto menos y menos nos va a quedar más, partido de la distancia, que va a ser la distancia total entre las cargas menos X, como ocurría con el campo eléctrico, ¿vale? Y con esa expresión calcularemos la distancia respecto a la carga 1 en la que se encuentra el punto donde se anula el potencial eléctrico entre las dos cargas, ¿vale? Si nosotros quisiéramos calcular el punto Q donde se anula el potencial, pues tendríamos que seguir un procedimiento similar, ¿vale? Pero en este caso no llamaríamos X a esto, sino que diríamos, por ejemplo, que X es la distancia entre Q2 y el punto Q. Por tanto, nos quedaría otra vez la misma expresión, V1 es igual a menos V2, pero el valor sería K por Q1 y ahora la distancia a la que se encuentra ese punto Q pues va a ser D más X. Y esto sería igual a menos K por Q2 con su signo partido de la distancia, y en este caso la distancia entre la carga 2 y el punto Q es X. Y con eso obtendríamos el segundo punto Q. Por tanto, el potencial se va a anular cuando tenemos cargas opuestas dentro y fuera, pero siempre más cerca esa carga que tiene un menor valor en magnitud, ¿vale? Hay un caso particular, como ocurría con el campo eléctrico, y es el caso en el que las dos cargas en valor absoluto tienen el mismo valor. En ese caso, el potencial únicamente se anula en el punto medio. ¿Por qué? Pues algo parecido a lo que ocurría con el campo eléctrico. Es imposible que exista un punto Q en el que
la distancia de la carga Q1 al punto Q y la distancia Q2 a ese punto Q que está fuera del segmento que une las dos cargas, esas distancias sean iguales, ¿vale? Porque en el caso en el que las dos cargas tengan el mismo valor en valor absoluto, las distancias tienen que ser las mismas. Por tanto, únicamente existe un punto P que es equidistante y que se encuentra justo en el punto medio.